esta gráfica, ¿no? Donde hablamos de los componentes principales del flujo de efectivo. Tres elementos, ¿no? Uno, la inversión inicial, en este caso 50,000 con su fletita hacia abajo porque es salida, y como consecuencia, después de un año, la empresa percibiría entrada de efectivo de 9,000 en el primer año, 9,000 en el segundo, 11,000 en los siguientes 2 años, 12,000 en el cuarto, en el quinto y sexto, y 13,000 en el séptimo año. Eso serían las entradas de efectivo de las operaciones, digamos, de este ejemplo, ¿no? Considerando los elementos. Y el tercer elemento sería el flujo efectivo final no operativo, que ocurriría al final del último año. Cada uno de estos elementos vamos a desarrollarlos posteriormente. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Ahora, los componentes principales dijimos que son la inversión inicial, la entrada de efectivo por las operaciones y el flujo efectivo final. Algunos carecen del flujo efectivo final, ¿no? Ahora, la inversión inicial, la entrada de efectivo y el flujo efectivo final. Un concepto de cada elemento. ¿Ya? La inversión inicial es la erogación que hace una empresa cuando está proponiendo comprar algún activo, en este caso, la salida relevante de un proyecto propuesto en el tiempo cero, aplicando el ejemplo del diagrama anterior, en este caso es de 50,000 la inversión inicial. $50,000. Para el caso de proyectos con flujo efectivo convencionales o cualquier otro. Los convencionales son aquellos que se hace una salida y luego se espera entradas. Y los no convencionales son aquellos que se hacen la salida, luego se espera recibir entradas y luego posteriormente, después de varios años, hacer otra salida. Luego tenemos la entrada de efectivo de las operaciones. Son las entradas de efectivo incrementales después de impuestos que se generan cuando se pone en marcha un proyecto. En este caso, las entradas de efectivos comienzan con $9,000 en el primer año hasta 13,000 en el séptimo año, las entradas de efectivo de las operaciones, que lo tenemos en esta gráfica. ¿Ya? Y por último, el flujo de efectivo final, el tercer elemento del diagrama del flujo efectivo. ¿Ya? El flujo efectivo final es el flujo de efectivo que no es operativo, no operativo, después de impuestos que puede suceder en el último año del proyecto. Normalmente se atribuye a la liquidación del proyecto, a la terminación del proyecto. En este caso es de $7,000 del ejemplo anterior, ¿no? Que se espera recibir al final de la vida de 7 años del proyecto. Luego tenemos flujo de efectivos relevantes o marginales o adicionales, en otras palabras. Entonces, los flujos relevantes, marginales o adicionales, podríamos considerarlos que son las salidas de efectivo, o sea, la inversión y las entradas que resultan resultantes o incrementales después de impuestos. Los flujos de efectivo incrementales representan los flujos de efectivo adicionales, como ser entradas y salidas adicionales, que se espera que se realice de un gasto de capital propuesto, o sea, de una inversión para varios años generar entrada de efectivo. Ya, los flujos de efectivo se usan más que las cifras contables. ¿Por qué? Las cifras contables se está refiriendo a la generación del estado de resultados y la utilidad neta. Entonces, en los flujos de efectivo se pueden utilizar más que las cifras contables. ¿Por qué? Porque afectan de manera directa la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones y adquirir activos. ¿Ya? Las cifras de contabilidad
y los flujos de efectivo no son iguales, como le hemos dicho, ¿no? O sea, cuando decimos cifra de contabilidad, estamos hablando de la generación del estado de resultado, ¿ya? No son iguales. Debido a que en el estado de resultado de la empresa aparecen ciertos gastos que no se realizan en efectivo, como por ejemplo la depreciación, ¿ya? Entonces en el estado de resultado aparecen gastos que no son desembolsables, como la depreciación. En cambio, el flujo efectivo, esos hay que sumarlos, ya hay que sumarlos esos flujos de efectivo. Esa salida de efectivo no desembolsable como la depreciación. Luego tenemos los flujos de efectivo de una expansión y el flujo de efectivo de reemplazo. Cuando hablamos de expansión o ensanchamiento o, ¿cómo se podríamos decir? Crecimiento de la planta, estamos hablando de las salidas y las entradas por concepto de esa operación, de una inversión para esta expansión genera entradas de efectivo. En el caso de expansión, solamente se refiere a esos casos. En el caso de decisiones de expansión, dice, puesto que la inversión inicial y las entradas de efectivo y el flujo de efectivo final son solo salidas y entradas de efectivo después de impuestos e interés, después de intereses e impuestos que se conciernen con un desembolso propuesto. Ahora, la identificación de los flujos efectivos relevantes o incrementales o adicionales para las decisiones de reemplazo es más compleja, un poquito más compleja, los desembolsos para reemplazo de activos. Cuando se trata de expansión solamente se cuenta el dinero requerido para la expansión. En el caso de reemplazo, las decisiones son más complejas, ya que la empresa debe calcular las salidas y las entradas de efectivo desde el punto de vista del valor incremental que genere un reemplazo. Ya, la inversión inicial en este caso se calcula al restarle cualquier entrada de efectivo después de impuestos de la liquidación del activo usado. Cuando se va a reemplazar un activo, ya se espera venderlo ese activo usado, que esto produciría esa venta, ese activo usado usado o existente, la venta de ese activo, eso provocaría una disminución para la inversión inicial. Me doy un ejemplo. Por ejemplo, una empresa tiene contemplado realizar una inversión de $30,000 para una nueva máquina, pero la máquina usada se podría vender, por decir, en 5,000. ¿Ya? A eso se refiere este caso, de que debe disminuirle a la inversión inicial por la compra del nuevo activo la venta del activo usado. Ya si la empresa requiere $30,000 para adquirir una nueva máquina, la empresa debe contemplar la entrada de efectivo por la venta del activo usado, de la máquina usada. Si la empresa necesita 30,000 para reemplazarlo, para comprar una nueva, debe contar con 5,000 por la venta del activo usado. Entonces requeriría entonces la empresa 25,000. A los 30,000 del costo de la máquina nueva se le resta el valor de venta después de impuesto del activo usado. Por eso se llama incremental. Es una inversión incremental después de restarle el ingreso por la venta del activo usado. ¿Ya? Aquí eso es lo que dice después de la liquidación. ¿Ya? La inversión inicial necesaria para adquirir el activo propuesto. Ahora, las entradas de efectivo de las operaciones también hay que calcular las entradas de efectivo de las operaciones del activo propuesto y también calcular las entradas de efectivo proyectadas del activo usado al que se va a reemplazar. Luego se le restan estos valores. Me voy a dar un ejemplo, por decir. Si la empresa espera generar entrada de efectivo del activo nuevo, por decir 20,000 anuales, entrada de efectivo de 20,000 anuales, por unos 8 años,
A esos valores de 20.000 tenemos que restarle las entradas de efectivo, del activo usado. Entrada de efectivo del activo usado, o sea, se le restan las entradas de efectivo del equipo nuevo a las entradas, las entradas de efectivo del equipo usado le restan a las entradas de efectivo nuevo. Entonces, se toma también como entrada de efectivo incrementales. Ahora, el flujo de efectivo final también se saca la diferencia del valor en el que se espera vender, en este caso de aquí a cierto tiempo, al activo nuevo, el valor que se espera vender del activo usado. Se le saca la diferencia también. Y se toma en cuenta la entrada no operativa incremental. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de reemplazos, se toman valores incrementales. Tanto la inversión inicial, que es un valor incremental, las entradas de efectivo operativa también son incrementales, como también el flujo de efectivo final también es un valor incremental. Cuando se trata de reemplazo. ¿Ya? Ejemplo, en este caso, vamos a ver un ejemplo, solamente cifras vamos a ver, no vamos a hacer cálculos, ¿ya? En el caso de reemplazo y en el caso de expansión. Ya la expansión se refiere que la empresa requiere un dinero para agrandar la empresa, agrandar la planta. En cambio, el reemplazo es la sustitución de las máquinas usadas por nuevas. Ya, entonces ese caso vamos a ver. Expansión y reemplazo. ¿Ya? Expansión y reemplazo. Dice acá. Ejemplo de flujo de efectivo de expansión y de reemplazo. Una empresa está considerando la decisión de expansión o agrandamiento de la planta que comprende la adquisición de una máquina nueva, ya seguramente para agrandar la planta, ¿no? La fábrica. Entonces, eso comprende la adquisición de una nueva máquina. La inversión inicial es de 18.000. La máquina nueva, para la expansión, requiere $18.000. La empresa espera entrada de efectivo de 5.000 anuales durante 5 años y un flujo de efectivo final de 6.800. Entonces, si va a hacer, esto se refiere a, lo vamos a marcar todo. Hasta ahí. Eso que está marcadito son las decisiones que se toman en cuenta en el caso de decisiones de expansión. Repito, una empresa está considerando la decisión de expansión que comprende la adquisición de una máquina nueva, la inversión inicial es de 18.000, la empresa espera entrada de efectivo de 5.000 anuales durante 5 años y un flujo de efectivo final de 6.800 al final del año 5. Eso le vamos a colocar un color rojo ahorita para que se vea, ¿listo? Ahí está. Eso. Y por concepto de una expansión, ¿ya? Se requiere 18.000, eso generaría 5.000 de entrada efectiva anuales durante 5 años y más una entrada efectiva final por efecto de la venta de la máquina de aquí a 5 años, de 6.800. Esos son los datos para la expansión. Ahora vamos a ver un ejemplo de reemplazo que no está con color rojo, está con color negro. ¿Ya? Ahí está. Si la máquina nueva, o sea, la empresa más o menos considera que debe reemplazar una máquina, ya, si la máquina nueva es sometida a consideración como un reemplazo, o sea, la empresa espera reemplazar una máquina usada, ya, es sometida a reemplazo de la máquina usada, los flujos de efectivo relevantes se calculan por la diferencia de los flujos de efectivo esperado de la máquina nueva y los flujos de efectivo esperados de la máquina usada. Entonces hay que sacar la diferencia en todo caso. La inversión inicial por diferencia, las entradas de efectivo por diferencia y el flujo de efectivo final por diferencia. En los reemplazos, lo que está con color
rojo es para una expansión. Y lo que está marcado con color negro es en el caso de un reemplazo. ¿Ya? Leo nuevo, de nuevo leo el ejemplo de un reemplazo. Si la máquina nueva es sometida a consideración como un reemplazo de la máquina usada, o sea, ya en otro caso de que la empresa tiene una máquina usada y quiere reemplazarlo, los flujos de efectivo relevantes se calculan. A ver, los flujos de efectivo esperados, los flujos de efectivo se calculan por la diferencia de los flujos de efectivo esperados de la máquina nueva y los flujos de efectivo esperados de la máquina usada. Hay que calcular la diferencia de lo que genera de entrada de efectivo la máquina nueva y lo que genera la máquina usada. Entonces sacan la diferencia de las entradas de efectivo. Ya, ahora, las máquinas nuevas. Como la máquina usada se puede liquidar en 6.000, ahí está, 6.000 sería el valor en este momento. El valor de mercado de la máquina usada es 6.000 en este momento. Ahora, la inversión requerida para la empresa es de 12.000. Si espera comprar una máquina nueva en 18.000 y la usada la vende en 6.000, la empresa requerirá una inversión requerida o una inversión marginal o incremental de 12.000. Le resta los 18.000, los 6.000 de valor de ingreso por la venta del activo o de la máquina usada. Eso en el caso de reemplazo. Ahora, el reemplazo del activo usado eliminaría tanto sus entradas de efectivo esperadas. El reemplazo del activo usado eliminaría tanto, a ver, el activo usado, el reemplazo del activo usado eliminaría tanto las entradas de efectivo esperados de los años 1 a 5, de 3.000, 2.500, 2.000, 1.500 y 1.000. La empresa ha calculado que la máquina usada puede generar entrada de efectivo, la máquina usada puede generar entrada de efectivo de 3.000 en el primer año de este momento, 3.000 en el primer año, en el segundo año 2.500, en el tercer año 2.000, en el cuarto año 1.500 y en el quinto año 1.000. Esas serían las entradas de efectivo de la máquina usada, ¿ya? Pero si reemplaza esa máquina usada, ya no generaría esas entradas de efectivo. Eso es lo que quiere decir. Como también, el flujo final del año quinto de 2.000. Al final del año 5, la empresa espera poder venderlo a la máquina usada en 2.000 todavía. ¿Listo? En 2.000. Pero, como la máquina usada en este momento se vende en 6.000, pero de aquí a 5 años lo vendería en 2.000. Esas son las proyecciones que tiene la empresa. ¿Listo? Tiene una proyección de eso. Hoy día, en este momento, puede venderlo en 6.000 la máquina usada, pero de aquí a 5 años, en 2.000 sería el valor de venta. ¿Listo? Esas serían las entradas de efectivo de la máquina usada. Ahora, la tabla de los flujos de efectivo de expansión y de reemplazo de los activos del ejemplo anterior se muestran de la siguiente manera. ¿Ya? De la siguiente manera. Un segundito, ¿ya? A ver. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí.
Un segundito. Vamos a avanzar. Entonces ahora ya en la tabla, ¿ya? Entonces aquí en la tabla vamos a ver las cifras propuestas para la máquina en el caso de una expansión y en el caso de un reemplazo. Lo que está con letras rojas son considerados como una situación de expansión y lo que está con color negro es una situación de reemplazo de una máquina usada por una nueva. La otra es simplemente adicionar a la planta una máquina nueva, nada más, en la expansión. ¿Ya? Entonces, aquí se están considerando. Fíjense ustedes, aquí en la inversión inicial para la expansión se requiere 18,000. En la expansión solamente aquí se muestra esta columna nomás, una columna nomás la expansión. La inversión inicial 18,000, la máquina nueva, de la máquina nueva, y las entradas de efectivo son 5,000 durante 5 años. Solamente estas dos columnas se muestran en el caso de una expansión y al final de los 5 años, en el caso de una expansión, se espera la empresa la pueda liquidar a la máquina de aquí a 5 años en 6,800. Entonces, esas son las salidas y las entradas para una expansión. 18,000 por la compra de la máquina nueva, entrada de efectivo de las operaciones, utilidades esperadas, más depreciación, 5,000 de entrada de efectivo, en otras palabras, más 6,800 al final del quinto año. Esas serían las entradas de efectivo y también la salida de 18,000 en el caso de una expansión. Ahora vamos a ver reemplazo. Reemplazo, fíjense, aquí está, reemplazo. Abarca esta columna de acá. Máquina nueva requiere una inversión inicial de 18,000, pero la máquina nueva va a generar, igual que en una situación de reemplazo, $5,000. $5,000 va a entrar cada año, producto de una inversión requerida de 12,000. 18,000 se requiere, pero la máquina usada se vendería en 6,000 y requerirá solamente 12,000 la empresa. Aquí, 12,000. Porque la máquina nueva cuesta 18,000 y se le resta a los 18,000, se le resta 6,000, que sería el valor en el cual se lo puede vender en este momento la máquina usada. La máquina nueva generaría 5,000 durante 5 años y además, igual ahí. Ya les voy a pasar rápido se pasa el tiempo, el nuevo ID, ¿ya? Le voy a pasar el nuevo ID. Antes que nos corten y nos quedemos
Ya, en el momento que nos corten, ya. El nuevo ID. Dice una consulta. Sí. Por ejemplo, el valor, digamos, que está vendiendo la máquina usada, está sirviendo para comprar la máquina nueva, ¿no? Sí, en el caso de reemplazo, lo que está con color negro. Ya en el caso de reemplazo. Se ¿Y espera los valores vender. ¿Cuáles? Disculpe, los valores que manejamos son los valores netos sin impuestos, ¿no? Sí, ahorita Netos, ¿no? vamos a continuar con el reemplazo. Ya hemos hablado de la expansión, ahora del reemplazo vamos a ir y le vamos a sacar la diferencia. Vamos a tener los netos, que es la última columna. ¿Listo? Perfecto. Ya, entonces el nuevo ID 957, 3570. 3570, 2000. Ya, y la contraseña es 3. En todos los casos va a ser 3 la contraseña. Ahí está. ¿Listo? Y con ese número nos comunicamos o entramos nuevamente si nos cortan. Nos van a cortar de aquí a 8 minutos. ¿Ya? Entonces, el nuevo ID es 957-3570. 2000 es. La contraseña es 3. Ya, con eso nos comunicamos. O entramos nuevamente al Zoom. Entonces estamos hablando ahora de reemplazo, ya hablamos de la expansión, que son una cifra, una sola columna que hemos mostrado de cifras nomás, ¿no? Ahora el reemplazo. Se espera hacer una inversión inicial de 12.000, porque se le restan los 6.000 en el cual se vendería la máquina usada, y se le resta los 18.000 menos 6.000, se requiere 12.000. Las entradas de la máquina nueva, en el caso de reemplazo, 5.000, y además la máquina nueva se vendería de aquí a 5 años en 6.800. Ahora, los valores con la máquina usada, aquí están los valores. La máquina usada generaría en el primer año 3.000. Estos están acá, fíjense, les dije hace rato, estos son los valores que se están hablando, están colocados ahí, en la penúltima columna. En el primer año de ese momento, generaría 3.000, la máquina usada. El otro año, el año 2, 2.500, el año 3, 2.000, el año 4, 1.500, y el año 5, generaría 1.000. Como también de aquí a 5 años, la máquina usada se lo podría vender en 2.000. Esas son las proyecciones, simplemente proyecciones para efecto de cálculo de reemplazo. ¿Ya? Ahora sacamos la diferencia. ¿Ya? Sacamos la diferencia. Los flujos de efectivo relevantes o marginales o adicionales. ¿Ya? La máquina nueva generaría 5.000 y la máquina usada 3.000, lo cual se considera una entrada efectiva relevante de 2.000, la diferencia de ambas. Para el segundo año, también 5.000 menos 2.500, 2.500 sería la entrada efectiva relevante o marginal, y así sucesivamente. Para el tercero, 5.000 menos 2.000, 3.000. Para el cuarto, 5.000 menos 1.500 sería 3.500 de entrada efectiva marginal en el caso de reemplazo. En el quinto año, la empresa espera recibir una entrada efectiva de 5.000, se le restan los 1.000 que se proyecta que podría generar la máquina usada, y para la empresa tendrá un valor incremental de 4.000 en el quinto año. Entonces aquí también los flujos efectivos, de aquí a 5 años se lo vendería la máquina nueva en 6.800, y la máquina, si no lo reemplazara, se lo vendería en 2.000. ¿Ya? En 2.000. Se saca la diferencia de 6.800 menos 2.000, tenemos un flujo efectivo incremental de 4.800. Entonces, cuando se trata de reemplazo, todos los valores son incrementales, representados en la última columna, ¿ya? Listo. Eso sería la comparación de expansión y de reemplazo.
¿Listo? Eso sería. Aquí dice, en este caso, dice inversión inicial, precio de la máquina nueva, $18,000 para una expansión. Inversión inicial, $18,000 del activo nuevo, menos los $6,000 del activo usado, $12,000 se requiere para expansión. Perdón, $12,000 se requiere para reemplazo. Listo. Aquí más o menos se hace un comentario. Dice, todas las decisiones pueden ser consideradas como decisiones de reemplazo. Aunque sea expansión, se considera reemplazo. Todos los valores del equipo usado serían considerados como cero. En realidad, una situación de reemplazo. También se puede considerar, perdón, una situación de expansión. Eso. Una situación de expansión se puede considerar como reemplazo. ¿Listo? Ahora tenemos cálculo de la inversión inicial. Hemos visto en el ejemplo anterior 50,000, pero aquí vamos a hablar de algún a mayor detalle, ¿ya? Cálculo de la inversión inicial. A ver cuántos minutos nos faltan. No van a cortar ahorita, ¿ya? 18, 17, 18 creo que era. Van 7 minutos, unos 3 minutos más tenemos. Ya, pero no se preocupen ustedes. Ya se los envié, a ver si habrá enviado. Ya le llegó, ¿no es? Sí, Lisa, ya llegó. Ahí está el nuevo ID para que en el momento que nos corten. ¿Listo? Ya, cálculo de la inversión inicial. El término de inversión inicial se refiere a los flujos de efectivo relevantes. Dijimos, todo flujo de efectivo debe ser considerado como relevante. El término de relevante es similar a incremental o adicional. ¿Ya? Relevante es incremental o adicional. Ya como hemos visto, en un reemplazo todos son incrementales, se pueden llamar adicionales también, o marginales. ¿Ya? El término inversión inicial se refiere a los flujos efectivos relevantes o incrementales, que se tomará en cuenta al evaluar un gasto de capital probable. En el análisis de la preparación de presupuesto de capital se centra solo con las inversiones que muestren flujos de efectivo convencionales. Quiere decir convencionales, una salida y todas entradas. ¿Ya? La inversión inicial ocurre en el momento cero, es decir, en el momento en que se realiza el desembolso. La inversión inicial se calcula restando todas las entradas de efectivo que ocurren en el momento cero, como hemos visto en el reemplazo. ¿Ya? ¿Y qué puede suceder en el momento cero? Dice, los flujos de efectivo básicos que deben tomarse en cuenta para determinar la inversión inicial relacionada con gasto de capital son el costo por instalación del nuevo activo. Aquí sería el costo instalado. Lo tenía bien, no sé, se me ha... Esta partecita debe decir costo instalado. Después le voy a explicar por qué, ¿ya? Entonces, el costo de instalación del nuevo activo más el valor de compra. Ya hay que considerar eso, que abajito se detalla. Son el costo instalado del nuevo, ya, el costo instalado del nuevo activo. El costo instalado del nuevo activo es la suma del valor de la máquina más los gastos que hace la empresa para ponerlo en funcionamiento. Por ejemplo, una máquina se le construye una plataforma donde se la fija la máquina para que comience a funcionar. Esos son gastos de instalación. El gasto de instalación se le suma al costo de la máquina para poderlo depreciar, ¿ya? Entonces, los elementos están relacionados con el costo por instalación del nuevo activo o costo instalado del nuevo activo. Ahora también se consideran los ingresos después de impuestos si hubiera. Los ingresos después de impuestos si hubiera. O sea, la venta del activo usado, quiere decir. Obtenido por
Leche. Ya, van entrando los estudiantes poco a poco. Ya, vamos a ir compartiendo el material hasta que completen el ingreso de los alumnos. Ya. Listo, continuamos. Entonces estamos hablando del costo del nuevo activo, ¿no? A ver si hubiera... Allá. Entonces aquí estamos hablando en este cálculo de la inversión inicial. Inversión inicial. Inversión inicial. Listo. Vimos que los valores básicos se deben tomar en cuenta para determinar la inversión inicial relacionado con gasto de capital son el costo instalado del nuevo activo. Debe ser costo instalado, costo por instalación del nuevo activo. Es costo por instalación del nuevo activo, costo instalado. ¿Ya? Le dije, por ejemplo, si la máquina nueva cuesta, por decir, 50,000 y el costo de instalación cuesta $800, entonces el valor básico, el costo instalado es 50,800. ¿Ya? Ahora, también hay que tomar en cuenta los ingresos después de impuestos. Si hubiera, en este caso, obtenido por la venta del activo usado. Ya, eso hay que tomar en cuenta. El costo de la máquina más el costo de instalación más los ingresos por la venta del activo usado, el activo, el activo viejo, ya, el activo usado o la máquina vieja. Ya, también hay que considerar, ya ahora esto es nuevo, también hay que considerar, aparte de el costo del nuevo activo de la máquina más el costo de instalación, se le restan los ingresos por la venta de la máquina vieja o máquina usada, aquí dice, ¿no? Por la venta del activo usado existente. Y el cambio, si existiera en el capital de trabajo neto, eso lo vamos a ver enseguida, el cambio en el capital neto de trabajo. ¿A qué se refiere el cambio en el capital de trabajo? Cuando reemplaza, la máquina produce más cantidades que la máquina usada, la nueva produce más cantidades. Por lo tanto, va a elevar los ingresos para la empresa y van a elevarse se van a elevar. El efectivo va a ser mayor, las cuentas por cobrar se van a incrementar, los inventarios se van a incrementar, las cuentas por pagar se van a incrementar. A esa diferencia del incremento del activo corriente menos el incremento del pasivo corriente es el cambio en el capital neto de trabajo, ¿ya? Diferencia del incremento de los activos corrientes menos el incremento de los pasivos corrientes. A eso se refiere cambio en el capital neto. Eso también hay que considerarlo como parte de la inversión inicial o desembolso para la empresa. ¿Listo? Hay que considerarlo como desembolso. Ya. Eso hay que considerarlo como un desembolso. Ya. Entonces, le añadimos el incremento al capital neto de trabajo cuando estamos hablando de reemplazo. Ahora, costo instalado del nuevo activo. Costo instalado del nuevo activo. O sea, el costo instalado es aquel valor de desembolso que hace la empresa para comprar un nuevo activo más el valor de la plataforma que se construye para fijar la máquina y comience a funcionar. Por decir, me invento una cifra. Si la máquina cuesta 50,000 y el costo de instalación puede generar un desembolso para la empresa de tal vez 800 o de $1,000, entonces ahí estamos hablando de 51,000 si fuera $1,000 el costo de instalación. El valor base del costo instalado es 51,000. De eso se trata acá, costo instalado del nuevo activo. Entonces el costo instalado del nuevo activo se obtiene sumando el costo del nuevo activo a su costo de instalación, se suma.
Ya el costo del nuevo activo, el costo del activo nuevo es la salida neta requerida, que requiere su adquisición, es la salida neta que requiere su instalación. Por ejemplo, o por lo general, se requiere a la adquisición de un activo fijo. Se requiere a la adquisición de un activo fijo por el cual se paga un precio de compra definido. El costo de instalación son aquellos gastos que requiere la empresa para un activo comience a funcionar. Son los gastos que se requieren para que la máquina comience a funcionar. Entonces, ahora, toda empresa debe agregar los costos de instalación al precio de compra del activo a fin de determinar el valor depreciable. Para poder depreciar una máquina, hay que sumarle el costo de instalación al costo de la máquina para poderlo depreciar. Entonces, básico, el valor del costo de instalación más el costo de la máquina para poderlo depreciar. Le dije hace rato, si la máquina cuesta 50,000 y $1,000 el costo de instalación, el valor base para poderlo depreciar sería 51,000. De eso se trata de acá. ¿Ya? En conclusión, el valor depreciable de un activo se calcula, el valor que se requiere para poderlo depreciar, se calcula al sumar el costo del activo a su costo de instalación. Lo que le dije, ¿no? 250,000 más 1,000, 51,000, pero se tiene que restarle menos el crédito fiscal si hubiera por la compra del activo usado. La compra del activo. Si el activo genera una factura o una póliza de importación, hay que restarle para poderlo depreciar. Hay que restarle. Me invento, sigo con el ejemplo de 50,000. Si la máquina costó 50,000 y por esa máquina le han emitido una factura o una póliza de importación que se puede calcular también de la póliza, el crédito fiscal, ese crédito fiscal, por ejemplo, de 50,000, el crédito fiscal dólares, estamos hablando de 50,000 $, el crédito fiscal de 50,000 de la máquina va a ser pues 6,500. ¿Por qué? Si fuera 100,000 la máquina, el crédito fiscal es 13,000, el 13%, ¿no? Como es la mitad, es 6,500. Entonces, esos 6,500 hay que restarle. ¿Por qué? Porque ese valor, el crédito fiscal, es compensable con el valor del débito fiscal por las ventas. Por eso se le resta para compensar el impuesto al IVA y determina un valor neto que la empresa deberá pagar por impuestos del IVA, ¿ya? Entonces, se le suma y entonces, en conclusión, el valor depreciable de un activo se calcula al sumar el costo del activo a su costo de instalación menos el crédito fiscal si hubiera. Entonces, se le resta el crédito fiscal. Listo. Los ingresos provenientes de la venta del activo usado, después de impuestos obtenidos por la venta de un activo existente, disminuyen la inversión inicial. En este caso, si la empresa considera que hace un desembolso de 50,000 por la compra de la nueva máquina, o sea, yo me estoy inventando el ejemplo, más 1,000 de costo de instalación y la máquina usada, una máquina, por ejemplo, que está reemplazando, lo puede vender en 8,000, por decir, o 10,000. Estos ingresos por la venta de la máquina usada le disminuyen al total y se requiere, en este caso, si es de 8,000 el valor en el cual se la puede vender la máquina usada, los 51,000 menos 8,000, estamos hablando de 45,000 que va a requerir la empresa. Entonces, esa es la inversión requerida o adicional o incremental. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de lo que le dije hace rato, del cambio en el capital neto. En cifras generales, cuando una empresa está contemplando reemplazar una máquina o varias máquinas de una planta, está considerando que las máquinas van a tener las nuevas máquinas van a tener mayor capacidad de producir bienes acabados. Por lo tanto, la empresa conseguirá más ventas, las ventas se incrementarán, las cuentas por cobrar se incrementarán, los inventarios tendrán que incrementarse
y el efectivo se va a incrementar, como también las cuentas por pagar se van a incrementar porque van a haber compras adicionales para poder llevar el plan de operación con las máquinas instaladas nuevas que reemplazan a las usadas. Entonces, cuando se espera eso, todo se incrementa. El efectivo se incrementaría, el inventario se incrementaría, las cuentas por cobrar se incrementarían porque van a haber más ventas y también van a haber ventas al crédito. También, Cristian, tengo una pregunta, perdón que le corté. diga, En los ingresos provenientes de la venta del activo usado, ¿hay un estimado de cuándo, o sea, cuánto tiempo tiene que tener de uso para poder venderlo? ¿O puede ser a los 3 meses, a los 4? en esta materia de finanzas se toman valores de mercado estimados. Generalmente usted me dice, se puede estimar después de 3 meses. No. Se hacen, ¿cómo le puedo decir? Hay especialistas para calcular el valor de mercado de los activos. Son técnicos, evaluadores. Entonces, la empresa tomará en cuenta que el técnico evaluador estima en cuánto se lo podría vender de aquí a cierto tiempo. Él hace cálculos de cuánto va a producir por hora y cuál va a ser el desgaste. Ya, son cálculos estimados de valor de mercado. No se toman en cuenta, si le entendí bien, valores de residuales, por ejemplo, o valores contables. Se toman valores de mercado. O sea, el valor de mercado es el valor estimado, cuánto está dispuesto a pagar un comprador de aquí a cierto momento, de aquí a 5 años, de aquí a 1 año. ¿Ya? Son valores de mercado lo que se toman en cuenta en los cálculos de acá. ¿Listo? Gracias, Lisa. Ya, entonces estamos hablando del incremento al capital de trabajo, no, cambio, dice, cambio, cuando hablamos cambio es un incremento en el capital neto de trabajo, tal vez decremento también, cambio que sí, incremento o decremento, ¿ya? Entonces estamos hablando de que todos van a incrementarse en la empresa, todos los activos corrientes y todos los pasivos corrientes. Se saca la diferencia del incremento del activo corriente menos el incremento del pasivo corriente y de eso es lo que se habla del cambio en el capital neto de trabajo. Aquí le hemos colocado lo siguiente. El capital neto de trabajo es el monto al que los activos corrientes de una empresa exceden a los pasivos corrientes, pero eso no es el capital neto de trabajo. Estamos hablando de una, ¿cómo se llama? Un concepto de diferencia de activo corriente menos pasivo corriente. Aquí estamos hablando de cambios, ¿ya? Incremento de activo corriente menos incremento de pasivo corriente. Simplemente una leve definición de lo que significa el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente, pero todavía no hemos definido nada con decir eso del cambio en el capital neto de trabajo. ¿No? El capital neto de trabajo es el monto en que los activos corrientes de una empresa exceden a los pasivos corrientes. Eso es definición de capital de trabajo, no de incremento. Ya, es importante señalar que los cambios en el capital, o sea, incremento o decremento, que es cambio, cambio en el capital neto de trabajo, acompañan con frecuencia a las decisiones de gasto de capital, a las decisiones de desembolso para activos fijos, que es decir, gasto de capital. ¿Listo? Si una empresa adquiere máquinas nuevas para expandir su nivel de operaciones, para esto se necesita niveles elevados de efectivo, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, y pasivos acumulados o pasivos varios, con el objetivo de favorecer el aumento de las ventas para sustentar el incremento de las compras y satisfacer la mayor demanda del producto. Entonces, todos se van a incrementar. La diferencia entre el cambio del activo corriente y el cambio del pasivo corriente es el cambio en el capital neto de trabajo, lo que les dije, ¿no? La diferencia, el cambio de los activos corrientes menos el cambio en el pasivo corriente es el cambio en el capital neto de trabajo. Por lo general, los activos corrientes aumentan más que los pasivos corrientes, generando un incremento en el capital neto de trabajo neto, lo cual se manejaría como una salida relacionada con el proyecto. Normalmente los activos corrientes
se incrementan más que los pasivos corrientes. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento del capital neto de trabajo positivo, en otras palabras. Ahora, si eso ocurre, que el capital neto de trabajo es positivo, ese cambio en el capital neto de trabajo, ese incremento del capital neto de trabajo se va a sumar a la inversión inicial. ¿Listo? Ahora, si el cambio en el capital de trabajo neto fuera negativo, se mostraría como una entrada inicial de efectivo. Si el cambio en el capital neto fuera negativo, quiere decir que el incremento en los activos corrientes va a ser menor que el incremento de los pasivos corrientes, que es poco probable. Más probable es que el activo corriente, el incremento del activo corriente sea mayor que el incremento del pasivo corriente. Ese es más probable. Menos probable es que el capital neto de trabajo sea negativo, o sea, el incremento del activo corriente es menor que el incremento del pasivo corriente. Es menos probable. En ese caso, si ocurriera, ese capital net, ese incremento del capital neto de trabajo negativo se toma en cuenta como una entrada de efectivo, así como una entrada por una venta de una máquina, pero es poco probable que suceda este último. ¿Ya? Ahora tenemos un ejemplo del cálculo del cambio en el capital neto de trabajo. Tenemos un ejemplo para esto. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Franklin mucho se pone ¿cómo se llama? A jugar TikTok, creo, y se olvida de atender. Se abre su micrófono. ¿No? Toda la clase ha estado con el micrófono prendido. Sí. Así es. Ahorita Franklin, no, deje de jugar TikTok. Franklin Flores. En todo caso, si no me hace caso, que no, pues. Listo. Ya, estamos hablando del ejemplo, ¿no? Cambio en el capital de trabajo neto. Ya, la corporación Esperanza, empresa de la industria azucarera, considera la aplicación de sus operaciones para cumplir con sus creciente demanda en su producto. Le pongo yo nombre a este ejemplo, la empresa Esperanza. Yo cuando estaba chico escuchaba un señor que uno de los primeros ingenios que hubo en Santa Cruz por la década de 1930, había un ingenio que se llamaba Ingenio Azucarero Esperanza, pero el azúcar lo hacían sólida, así como empanizado, dicen en esa época. Ya después, ya con el avance de la tecnología, ya el azúcar salió así granulada. En esa época se hacía panales como empanizado, pero era un ingenio, se llamaba Esperanza. Yo escuchaba a un señor que él había escuchado también. O tal vez tuvo hasta la época del 50 ese ingenio, en 1950. Y por eso le pongo la Corporación Esperanza por el nombre que llevaba ese ingenio, pero hacía azúcar como empanizado, si no, no era granulada. Ya. La empresa Esperanza, empresa de la industria azucarera, considera la ampliación de sus operaciones para cumplir con la creciente demanda que tienen sus productos. La corporación está adquiriendo diversos tipos de capital nuevo, dice. Espera crecer la empresa y está adquiriendo nuevas máquinas. Dice, la corporación está adquiriendo diversos bienes de capital, es decir, máquinas, equipo, para ampliar la planta. Ya, se espera que los activos corrientes aumenten en $26,000 y los pasivos corrientes se incrementen en $14,000, generando un aumento de $12,000 en el capital neto de trabajo. Ahí está el ejemplo. La empresa está adquiriendo nuevos activos, nueva maquinaria y espera que los activos corrientes se incrementen en 26,000 y los pasivos corrientes en 14,000, lo cual producirá un incremento al capital neto de trabajo de 12,000. Estos 12,000 se le suma a la inversión inicial, como hemos dicho. ¿Ya?
Entonces, el incremento al capital neto de trabajo será 12.000 para este caso. En este caso, el incremento representará un aumento en la inversión del capital de trabajo neto y se manejará como una salida de efectivo al calcular la inversión inicial. ¿Ya? En este caso dice el incremento representa un aumento en la inversión del capital de trabajo neto y se manejaría como una salida de efectivo al calcular la inversión inicial. Listo. Entonces, el cálculo es el siguiente. El cálculo es el siguiente. Fíjense, aquí directamente 26.000 se va a incrementar el activo corriente, el pasivo corriente se va a incrementar en 14.000 y vamos a tener un cambio en el capital neto de trabajo de 12.000. ¿Listo? Ahí está. 12.000 va a ser el incremento del capital neto de trabajo. Pero aquí está a mayor detalle, dice que el efectivo se va a incrementar en 4.000. El efectivo se va a incrementar en 4.000. Las cuentas por cobrar se van a incrementar en 10.000 y los inventarios en 12.000. La suma de los tres nos da 26.000. Por otro lado, el pasivo corriente se va a incrementar en 14.000, que se detalla de la siguiente manera. Las cuentas por pagar se van a incrementar en 10.000 y los pasivos varios o pasivos acumulados u otro pasivo en 4.000. Total, 14.000. Entonces sacamos la diferencia de 26.000 menos 12.000 menos 14.000 de incremento de pasivo corriente. Tenemos un incremento o cambio en el capital neto del trabajo de 12.000 que es positivo. Esto se toma en cuenta como una parte de la inversión inicial para nuestro ejemplo. ¿Listo? Ahora tenemos cálculo de la inversión inicial requerida. Cálculo de la inversión inicial requerida. Hace rato hablamos de la inversión, de los elementos de un flujo de efectivo. Los elementos son: 1, la inversión inicial requerida; 2, las entradas de efectivo de las operaciones; y un flujo efectivo no operativo o flujo efectivo final por la venta del activo al final del proyecto, la venta de los activos y la recuperación del capital neto de trabajo, que lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del cálculo de la inversión inicial requerida en un reemplazo propuesto. ¿Listo? En un reemplazo propuesto. Ejemplo, la Corporación Esperanza, empresa de la industria azucarera, quiere determinar la inversión inicial requerida para reemplazar un equipo antiguo. La empresa azucarera quiere determinar la inversión inicial requerida para reemplazar un equipo antiguo por un modelo nuevo y más eficiente. Ahora, el precio de compra del equipo propuesto es de 285.000. Entonces, la empresa espera comprar un equipo nuevo en $285.000. Y se requiere $15.000 adicionales para instalarlo. El costo de instalación, 15.000. El costo de los equipos, 285.000. El costo instalado de los equipos será 300.000. 285.000 el valor del equipo, más 15.000 del costo de instalación. Total, 300.000. Ahora, se depreciará con el método de la línea recta mediante un periodo de recuperación de 8 años. 8 años será el horizonte o el plazo para depreciarlo usando el método de la línea recta. 8 años. El equipo actual o el equipo antiguo se adquirió hace 3 años con un costo de $168.000. Hace 3 años se compró en 168.000 el equipo usado. También se está depreciando con el método de la línea recta en un periodo de 8 años. En este momento,
en este momento la empresa ha encontrado un comprador dispuesto a pagar $115,000 por el equipo actual. La empresa tiene un comprador que está dispuesto a pagar $115,000 en este momento por el equipo usado. A eso se llama valor de mercado, porque está dispuesto a pagar una cierta persona o un comprador por esos equipos usados. La empresa espera un incremento de $26,000 en los activos corrientes, un incremento de $14,000 en los pasivos corrientes, del ejemplo que está arriba, propuesto de capital neto de trabajo. De eso estamos hablando. Que lo va a incluir el cálculo que hemos hecho en el incremento del capital neto. Está incluyéndolo en este ejemplo. El incremento de los activos corrientes de 26,000, el incremento de los pasivos corrientes de 14,000, y se generaría un incremento del capital neto de trabajo de 12,000. Ahora, acompañarán, dice, el incremento del activo corriente y el incremento del pasivo corriente, dólares en los pasivos corrientes, dice, que acompañen al reemplazo. Ahora, el valor contable del equipo usado o actual es de $105,000, que se calcula de la siguiente manera. 168,000 es el costo del equipo usado. Hace 3 años costó 168,000. A ese valor se le resta la depreciación acumulada. La depreciación acumulada se calcula 168,000 por 3 entre 8. Es un factor de depreciación. Entonces, ahí, de esa manera, se calcula el valor contable o valor en libro del equipo usado. 105,000 es el valor en libro o valor contable del equipo usado. Ahí está. En este cálculo se hace aquí. 168,000 menos 168,000 por 3 entre 8 es el valor de la depreciación acumulada de los 3 años del equipo usado. Ahora, la empresa paga un impuesto sobre la ganancia en la venta del activo de 25%. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, aquí su valor contable es de 105,000, pero puede venderlo en 115,000. Entonces tendría una ganancia del valor de mercado al valor en libro de 10,000. ¿No ve? Si espera venderlo en 115,000 y su valor contable, que es la base para el cálculo del impuesto, le restamos los 115,000 de valor de mercado a los 115,000 menos 105,000, hay una ganancia de 10,000. Por esos 10,000 va a pagar un impuesto de 25%, dice, ¿ya? De 10,000 de ganancia va a pagar 25% de impuesto. Listo. El cálculo se realiza de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar lo siguiente. Y dice inversión requerida. Ya, inversión requerida. La inversión requerida. Aquí está. El costo instalado del equipo propuesto, equipo nuevo, es 300,000, que contempla los 285,000 del valor de mercado, del valor de compra del equipo nuevo, más el costo de instalación. 285,000 más 15,000 nos da 300,000 de costo instalado del equipo. ¿Ya? A estos 300,000 le vamos a restar lo siguiente. Ahora, menos los ingresos después de impuestos por la venta del equipo usado, menos los ingresos de la venta del equipo usado, que se calculan de la siguiente manera. Tenemos los ingresos por la venta del equipo usado, 115,000. Hemos dicho que hay un comprador que está dispuesto a pagar 115,000 por el equipo usado en este momento. Pero a esos 115,000 le restamos los impuestos sobre la ganancia en la venta del activo, 2,500. ¿De dónde sale esos 2,500? Ya le dije. Si la empresa espera venderlo en 115,000 y su valor contable es de 105,000, está ganando 10,000. Del 25% de 10,000 es 2,500. Entonces, a los 115,000 de ingresos que va a tener por la venta del equipo usado, menos 2,500, va a tener un ingreso
por la venta del equipo usado de 112.000 después de impuestos. 112.000 de ingresos después de impuestos de la venta del equipo usado. ¿Qué dice? Tenemos 10 minutos. Ya ahorita son 20:59. A las 9:09 nos van a cortar. Les paso el otro ID, ¿ya? Les paso. Este sería el último ID. ¿O quieren que construya otro ID? Está bien este, ¿no? Hasta aquí nomás, Lisa. Ya, le paso el... Ya. Ya, el nuevo ID. El ID. ¿Está enviando otro, Lisa? Sí, otro. Rapidito se pasa. Mire que no ha hecho ni un ejemplo, siquiera solamente propuesta de ejemplo nomás. Ahorita vamos a hacer una aplicación de la fórmula. Recién algo de ejemplo vamos a hacer, ¿listo? Ya. El ID es 933, 933, 3211. 4272. 4272. Y la contraseña es 3. ¿Puede volver a repetir, Lisen, por favor? Ahorita le repito. Y le va a llegar también, ¿ya? Le va a llegar al grupo. Ahí está. 933, voy a contactar con esto, de repente he puesto otro número. 933, 32, 11, 42, 72. Es el nuevo ID. Y la contraseña es 3. Es el último. El último, ¿cómo se llama? ID. El ID. Este es el último espacio que vamos a trabajar. ¿Listo? Ya. Ya se envió ya. 933, 32, 11, 42, 72. Listo. Ya. Entonces, faltan 8 minutos para que nos corten. Ya. Estamos en un ejemplo, pero que está desarrollado. Este mismo ejemplo le vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula le vamos a aplicar al mismo ejemplo. ¿Listo? Ya. Entonces, aquí tenemos 300.000 se requieren como el costo instalado del nuevo activo, del nuevo equipo, pero se le tiene que restar los ingresos de la venta del equipo usado. 112.000 le vamos a restar, porque se lo vende el equipo usado en 115.000, pero hay impuestos que pagar por la ganancia, 2.500, 112.500 hay que restarle. Ahora tenemos que adicionarle más el cambio en el capital neto de trabajo, más el incremento del capital neto de trabajo, 12.000. Esos 12.000 surgen de el incremento de los activos corrientes menos el incremento del pasivo corriente. 20.000 menos 14.000 nos da 12.000. Entonces, aquí tenemos 300.000 menos 112.000 más 12.000. Total inversión requerida 199.000. ¿Listo? Este ejemplo vamos a aplicar esta fórmula. Aquí está la fórmula para aplicar. ¿Listo? Ahí está la fórmula. En una fórmula lo vamos a hacer este ejemplo. ¿Listo? Ahí está la fórmula. La fórmula dice, inversión requerida, costo del equipo nuevo, más el costo de instalación, más el incremento, más menos el incremento al capital. O sea, más menos el cambio en el capital de trabajo neto, más el impuesto a la ganancia de la venta del equipo usado. En este caso, lo que está entre paréntesis es 2.500. Ese valor va a ser 2.500. Menos el valor de mercado del equipo usado. En este caso, el valor de mercado del equipo usado es 115.000. Menos el financiamiento. Todavía 0 le vamos a colocar en préstamo. 0 le vamos a colocar. ¿Listo? Ya. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para el cálculo. ¿Listo? Inversión requerida. Inversión requerida. Igual a el costo del nuevo activo, 285.000.
más el costo de instalación, 15.000. Ahí arriba está anotado. La empresa requiere 15.000 para instalarlos. 15.000 más el incremento al capital neto de trabajo. Este es 12.000. Ya hemos visto eso. Aquí está, ¿no ve? El cálculo es 12.000, el incremento al capital neto de trabajo. Ahí está, 12.000. Más el impuesto, ¿listo? Más el impuesto. Entre paréntesis, el impuesto. El valor, dentro del paréntesis dice valor de mercado del equipo usado, 115.000 es este valor. Aquí le colocamos. El equipo usado se lo puede vender en 115.000. A eso le restamos el valor en libro o valor contable del equipo usado, 105.000. 105. Cerramos corche, cerramos paréntesis y esto lo multiplicamos por 0.25, que es el impuesto a la ganancia en la venta de activos fijos, por 0.25. 25% es el impuesto a la ganancia del activo. Y menos el valor de mercado del equipo usado, 115.000. El préstamo, en este caso, todavía no le vamos a colocar préstamo, es 0 el préstamo. Ahí están los valores reemplazados ya. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí vamos a calcular ya la inversión requerida es igual a, vamos a sumar todos los valores absolutos y le vamos a sumar también el impuesto que está por calcularse, ¿ya? Todos los valores. La suma de los tres primeros nos dan 312.000. La suma de los tres primeros nos da 312.000. Menos 115.000. 312.000. Menos 115.000. Nos da 197.000, la suma de los valores absolutos. ¿No ve? 197.000. Eso es. 197.000. Más el impuesto que se calcula de acá. El impuesto es salida también. Es erogación. 2.500. 2.500. Ahí está. Más el impuesto, 2.500. Total, inversión requerida. 199.500. Exactamente. ¿Dónde está el $100? 199.500. Ahí está. Esa es la inversión requerida. Con una fórmula lo hemos sacado. Y arriba está en una especie de cálculo. Ahí está. Ahí está la inversión requerida. ¿Listo? 199.500. Y aquí en este cálculo, una especie de un estado de resultado, con este esquema, es un esquema simplemente, nos da 199.000 y con la fórmula también nos da el mismo valor, ¿listo? Entonces la empresa en este momento requiere 199.500 para comprar el activo, para reemplazar en otras palabras. ¿Ya? Aquí voy a mostrarle aquí un cálculo, ¿ya? Que se llama valor en libros, ¿ya? Valor en libros. Valor en libros. Vamos a ponerle del equipo. Del equipo usado. Valor en libro del equipo usado. Igual, ya, la fórmula, el costo del equipo usado. Aquí dice, le vamos a poner aquí igual, costo del equipo usado.
Costo, no está bien, ¿no? Costo del listo. Ya, vamos a seguir. ¿Cuántos estudiantes? 70 estudiantes. Ya, listo. Les dije, estamos por calcular el valor en libros del equipo usado, igual al costo del equipo usado. Menos, en signo le vamos a poner menos, la depreciación, menos la depreciación acumulada. Menos la depreciación acumulada. Ya, vamos a reemplazar esta fórmula. Ya, un ratito. Ahí está. Entonces, aquí vamos a utilizar esta fórmula. Ya, sabemos que el cálculo es, a ver, aquí está. Cálculo de 199.000 y el valor en libros, vamos a calcularlo ahorita. Valor en libros de la máquina usada. Aquí le colocamos las iniciales, ¿no? Valor en libros, equipo usado. Las iniciales nomás. Valor en equipo usado igual a costo del equipo usado. El costo del equipo usado 168.000 menos la depreciación acumulada, menos la depreciación acumulada, que se calcula de la siguiente manera: 168.000 por el factor de depreciación de los 3 años.
el factor de depreciación de los 3 años. Es 3 dividido entre 8. Ya, ese es el factor. Quiere decir que se ha depreciado 3 años, pero como se va a depreciar en 8, ese es el factor de depreciación de los 3 años, la depreciación acumulada. Y lo vamos a mostrar en cifra, ¿listo? Valor en libros del equipo usado, igual a 168,000 menos la depreciación acumulada, lo calculamos, ¿ya? Multiplicamos 168,000 por 3 dividido entre 8. 63,000 nos da, ¿cierto? Sí, listo. Sí, listo. Ahí está. Por lo tanto, el valor en libros del equipo usado es igual a dólares. ¿Cuánto nos da? 105,000. 105,000, ¿no? De esa manera calculamos el valor en libro, lo que hemos calculado acá. Valor de mercado, 115,000 menos valor en libros, 105,000 por la tasa de impuesto a la ganancia, 10,000 es la ganancia. De ahí está el valor en libros, 105,000 y su cálculo está acá. ¿Listo? Ya, sigamos. Entonces ya hemos calculado la inversión requerida usando este esquema de acá y también usando la fórmula. Ahí está la fórmula para calcular la inversión requerida, 199,000 en este caso. Ahora tenemos otra, ya copiaron esto ya, ¿no? Este cálculo, ¿no es? Porque lo anterior ya está hecho, ese esquema está allá. ¿Ya? Ya, sigamos. Ahí que se quede la fórmula y vamos a hacer otro ejemplito acá abajo. Ya, cambiando los datos a alguno de ellos, le vamos a cambiar los datos para sacar otro cálculo, ¿listo? Otro cálculo de una segunda alternativa, dice. Una segunda alternativa para calcular la inversión requerida. Ahora, supongamos que el equipo usado se vendiera en 105,000. Quiere decir que el valor de mercado sería igual al valor en libro. Ya, se vendiera en 105. El valor de mercado igual al valor en libro. Si se supone que el valor de mercado es 105,000, se vende en 105,000, se debe tener en cuenta un impuesto del 25% sobre la venta del activo usado. Determine la inversión requerida, dice. ¿Ya? Determine la inversión requerida. Determine la inversión requerida. Ya, vamos a terminar, ¿listo? Si el equipo usado se vende en 105,000, aquí le colocamos. Usando la fórmula, aquí está la fórmula, para calcular la inversión requerida. Ya, aquí está la fórmula. Le colocamos los 285,000, que es el valor de compra del equipo el equipo nuevo, más el costo de instalación 15,000, más el incremento al capital de trabajo neto 12,000, más el impuesto. El impuesto de salida también por eso le sumamos. Aquí dice el valor de mercado, aquí en la fórmula dice valor de mercado menos valor en libro, iguales los dos. 105,000 menos 105,000 por 0.25. Ya, por 0.25 menos el valor de mercado, 105,000. 105,000. Entonces, la inversión requerida, ¿de cuánto será? Fíjense aquí el valor de mercado menos el valor en libro, pues 25%, todo eso es cero, ¿no? Cero es. 105,000 menos 105,000, 0 por 0.25 sigue siendo 0. Entonces, vamos a sumar 285,000 más 15,000 nos da 300,000, más 12,000 nos da 312,000 y le restamos 105,000.
Entonces, ¿de cuánto va la inversión requerida? Dólares. 207,000. 207,000, ¿no? Se cambió la letra. Ya se cambió la letra. 207,000. Se cambió. $200. Dólares 207,000. Ahí está. Ya, 207,000. La inversión requerida. ¿Listo? Ahí está la inversión requerida, 207,000. Listo. Otra alternativa con otros valores. Una tercera alternativa dice, si el equipo usado se vendiera en 100,000, ¿cuál sería la inversión requerida? Respuesta 112,000. Vamos a ver, ya, vamos a ver. Usando la fórmula, inversión requerida, igual, dice, un ratito. Ya. Digamos que la empresa vendiera el equipo en 100,000. Veamos cuál es la inversión requerida en 100,000. ¿No? Tenemos 285,000 más 12,000, 15,000, ¿no? Del costo de instalación, más 12,000 del incremento al capital neto de trabajo, más el impuesto, Aquí le colocamos entre paréntesis y le colocamos 100,000 el valor de mercado en el cual se espera venderlo, por decir en este caso, con esta suposición acá. Menos 105,000. Menos 105,000 por 0,25. Y menos el valor en el que se espera vender, 100,000, ¿no ve? Ahí está. Estamos reemplazando en este caso. Entonces, el valor en el cual se podría vender sería la inversión requerida de... sumamos los tres, primero a 312,000 y le restamos el último y nos da 312,000 menos 100,000 nos da dólares 212,000, ¿no ve? Sí, listo. Eso, 212,000. ¿Por qué? Acuérdense, se van a acordar aquí, esto no lo tomamos en cuenta. Si 100,000 el valor de mercado y 105,000 el valor en libro, no se paga impuesto. Solamente el impuesto es cuando haya ganancia. Cuando el valor de mercado supere al valor en libro, ahí se aplicará el impuesto. Aquí no hay ganancia, por lo tanto no se aplica el impuesto a la ganancia. ¿Listo? Eso no suma. ¿Por qué? Porque no hay ganancia. Simplemente cuando hay ganancia, se aplica, ¿ya? Se aplica el impuesto. Cuando hay ganancia, ¿ya? Esto ya es cero nomás, porque no hay ganancia acá. 100,000 menos 5,000 hay pérdida, por lo tanto no hay ganancia, no hay impuesto, no hay salida de impuesto. Entonces, en este caso es 212,000, aquí como respuesta está aquí. Listo, ya, con eso ya tenemos cómo calcular la inversión requerida. Ahora vamos a ver las entradas de efectivo, ya, cálculo de las entradas de efectivo, dice. ¿Ya? ¿Alguna consultita? Adelante, jóvenes. Dicen, por ejemplo, cuando se vende el equipo usado, se aproxima, digamos, al valor en libro o menor al valor en libro, aumenta, ¿no? La inversión requerida.
No aumenta, es que el impuesto, sí, cuando se venden, así ya lo entendí. Cuando se vende el valor, el equipo usado se vende en menos valor, la inversión es más alta, ¿no es? Más desembolso se requiere, eso ya lo entendí ya. ¿Sí? ¿Cierto? Aumenta, ¿no? Sí, aumenta la inversión, aumenta el desembolso para la empresa. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos el cálculo de las entradas de efectivo por las operaciones, ¿ya? Dice acá, los beneficios esperados de un gasto de capital o proyecto están incluidos en sus entradas de efectivo por las operaciones. ¿Ya? ¿Qué son las entradas de efectivo incrementales después de impuestos? Se emplea el formato del estado de resultado para determinar las entradas de efectivo. Entonces, las entradas de efectivo son las entradas de efectivo incrementales después de impuestos. O sea, entrada de efectivo después de impuestos. En otras palabras, es la utilidad neta esperada anual más los gastos no desembolsables, pero desde el punto de vista incremental, cuando estamos haciendo consideraciones de reemplazo. Ahora, aclaración al término entrada de efectivo, dice. ¿Ya? Aquí más o menos se trata de explicar que para elaborar las entradas de efectivo tenemos que usar el estado de resultado, el esquema del estado de resultado y encontrar la utilidad neta. Pero en este caso no se llama utilidad neta, se llama utilidad neta esperada o estimada para varios años, ¿ya? Entonces a eso se está refiriendo esto de acá. Entonces en este caso las utilidades netas contables, a esos valores se le suman los gastos no desembolsables y se obtiene la entrada de efectivo, que es lo mismo que decir el efectivo que espera la empresa obtener cada fin de año y estará en la caja de la empresa y en el banco, el efectivo, ¿listo? Entrada de efectivo. O se llama también flujo neto de fondos, las entradas de efectivo. Todo beneficio esperado de un proyecto propuesto deben medirse con base en los flujos de efectivo, deben medirse con base en los flujos de efectivo. Las entradas de efectivo representan el dinero que generará la empresa cada año para poder invertir. No solo las utilidades contables se deben considerar. El cálculo consiste en determinar la utilidad neta después de impuestos esperadas. A estos valores se agregan algunos cargos a resultado que nos representan salida de efectivo, como ser amortizaciones y depreciaciones de activos fijos. Ya, esos son. Entonces, en la aclaración dice, se utiliza el estado de resultado y se encuentra la utilidad neta esperada. A esos valores se le suman los gastos no responsables, como por ejemplo las amortizaciones y las depreciaciones de activos fijos. Ya, ahora tenemos el cálculo que dice estimaciones. Las estimaciones, ya. Tenemos un ejemplo ya para calcular las entradas de efectivo operativas. Ya. Vamos a ir aquí están, en esta tablita están los datos para este cálculo. ¿Listo? Ya. Entonces, continuamos. Dice acá. Cálculo de las entradas de efectivo. Cálculo. No copió estos cálculos y lo puede hacer aunque sea con una foto ahí, ¿ya? Tal vez yo me fui sin preguntar ya si ya lo copiaron. Eso es lo que... Ya, Lice. Ya, ahorita vamos a ver, ahí está. ¿Listo? Ahí están los cálculos que hemos hecho. Usando la fórmula. ¿Listo? Y anteriormente, esa es esto no salió, la primera opción, ¿no? 199, esto de acá. Son cálculos relativamente cortos. ¿Listo? Ahora vamos a seguir.
Ya, ahí estamos. Alternativa 1, dice, el cálculo de las entradas de efectivo, de las operaciones. Cálculo de entradas de efectivo operativas. ¿Ya? Este ejemplo lo vamos a modificar y vamos a recalcular de nuevo, pero con más datos, ¿ya? Ya. El ejemplo siguiente muestra las siguientes, el ejemplo siguiente muestra las estimaciones realizadas por la compañía Esperanza de sus ingresos por venta y sus gastos. Está mostrando más bajito las ventas y los gastos, excluyendo la depreciación, los intereses y los impuestos. En los gastos no están incluidos la depreciación y no están incluidos los intereses ni los impuestos, dice. Para el equipo propuesto y el equipo presente. Se presentan en la tabla siguiente. Ahora, la depreciación del equipo propuesto se calcula al sumar el precio de compra. Ahora, con el método de la línea recta, en un periodo de recuperación, periodo de depreciación o recuperación de 8 años, la empresa paga el 25% de impuesto a las utilidades. Es otro tipo, ya impuesto a las utilidades operativas. El otro es impuesto a la ganancia de la venta de activos fijos. ¿Ya? Listo. Listo. Vamos a continuar, ¿ya? Dice acá la empresa, para calcular las entradas de efectivo, primero tenemos que hacer los cálculos de la depreciación de ambas máquinas, ¿listo? Para calcular las entradas de efectivo. Aquí tiene, la empresa dice acá, con el equipo propuesto, estos son sus datos. La empresa espera tener ventas el primer año hasta el quinto de 420,000 con el equipo nuevo. 420,000 con el equipo nuevo. Y sus gastos con el equipo nuevo serán de 310,000 durante 5 años. Ya, ahí está. Ingresos por ventas y gastos del equipo, con el equipo propuesto. Ahora, con el equipo actual o equipo usado, aquí está, con el equipo actual o equipo usado. Dice acá, los ingresos por venta con el equipo usado será para el primer año 220,000, para el segundo también 220,000. Para el tercer año 230,000 y para el cuarto también en ingresos por ventas. En el quinto año generaría en venta de 200,000. Y sus gastos sin depreciación, sin interés y sin impuestos son de 160,000 el primer año, en el segundo 170,000 y así sucesivamente. Por ejemplo, para el tercer y cuarto año 180,000 son sus gastos y para el último año 160,000 los gastos que ocasionaría el equipo usado. Ahora, vamos a usar el esquema del estado de resultado. ¿Listo? El esquema del estado de resultado. Aquí está. Tenemos ingresos por ventas menos los gastos, excluyendo la depreciación y los intereses. Tenemos la diferencia, tenemos ahí, hasta ahí tenemos la utilidad antes de depreciación, la diferencia de los ingresos menos los gastos. Luego le restamos la depreciación y tenemos la utilidad antes de impuestos. Luego le sacamos los impuestos y tenemos la utilidad neta después de impuestos. A esa utilidad neta, como dice, usamos el esquema de estado de resultado, a la utilidad neta le sumamos la depreciación para obtener las entradas efectivas. Y con eso tenemos la entrada efectiva. Usamos ese esquema, ¿listo? Ya. Cálculo de las entradas efectivas por las operaciones para el equipo propuesto y actual. Aquí está. Este es el cuadro que vamos a hacer, lo vamos a calcular para los 5 años, ¿listo? Aquí está. Y ahí está, pero el primer año están los cálculos, ¿listo?
Ustedes lo pueden hacer acá con lápiz, con lapicero, lo pueden, lo que tienen impreso el material, ¿listo? Lisa, Ya, una pero, pregunta. diga, Esos 420.000 y 310.000, ¿de dónde salían? están planteados, están los que se proponen, son propuestos. Ah, ya. Aquí están, son propuestos, aquí están. Sí, Las estimaciones que la empresa prevé que generará la empresa con el equipo propuesto y las estimaciones que la empresa haría o generaría con el equipo usado. Aquí están a la parte derecha. sí, igual esas son propuestas, ¿no, Lisa? Sí, son propuestas, son proposiciones, estimaciones o proyecciones, ¿ya? Ah, ya, Lisa. Listo. Ya. Ahora, para resolver este ejemplo, vamos a usar este esquema. Aquí está más o menos para todos los años. Los que tienen impreso el material pueden usarlo este. Lo que no tiene, vamos a hacer de nuevo lo vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a partir de un papel en blanco. Listo, así va a ser. Aquí, el esquema es el esquema, ¿no? De la máquina con el equipo propuesto. Todos los años la empresa generará 91.875. Con el equipo usado generará de entrada de efectivo 50.250. Vamos a hacer esto. Ya, para eso necesitamos, ¿qué necesitamos? Calcular la depreciación anual de ambos equipos, del equipo nuevo y del equipo usado. ¿Listo? Aquí vamos a hacer la depreciación anual de los equipos. Depreciación. O sea, primero vamos a calcular cálculo del valor depreciable, le vamos a llamar, ¿ya? Cálculo del valor depreciable. Cálculo del valor depreciable del equipo propuesto o nuevo. Del equipo propuesto o nuevo. Ya. Cálculo del valor depreciable. Aquí le colocamos valor depreciable. Simplemente las iniciales nomás. Valor depreciable. Equipo nuevo. Equipo nuevo, ahí está. Entonces, el valor depreciable del equipo nuevo es igual a el costo del equipo. Aquí le vamos a poner costo del equipo nuevo. Costo del equipo nuevo. Costo del equipo nuevo. Más el costo de instalación. Le sumamos el costo de instalación. Más el costo de instalación. Más el costo de instalación. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esa operación. Valor depreciable. Valor, así sin valor depreciable, equipo nuevo. Igual. Ya, igual 285.000 más 285 más 15.000 es el costo de instalación. Más el costo de instalación. Eso nos da el valor depreciable del equipo nuevo igual a 300.000. Ahí está, 300.000 es el valor. Entonces, ahora hacemos el cálculo de la depreciación. Ya hacemos el cálculo de la depreciación. Ya, a ver, el cálculo de la depreciación vamos a hacer. Entonces aquí le colocamos depreciación anual. Depreciación anual
depreciación anual, equipo nuevo. Depreciación anual de equipo nuevo, igual a el valor depreciable equipo nuevo, dividido entre el número de años, ¿ya? Número de años que se deprecia. Número de años en el cual se va a depreciar. Y aquí en esta línea lo podemos calcular también de esa manera. Más bajito. Ya, valor depreciable, o mejor dicho, depreciación anual. Depreciación anual. Ya tenemos 8, 10 minutos. Hasta que se corte vamos a trabajar, ¿listo? Y ahí, una vez que se corte, ya no es necesario que ustedes pregunten si pasamos, ahí algunos lo pasamos o no pasamos. Ya no pasamos, ¿ya? Ya no es necesario que pregunten. Ya. Ya. Entonces, tenemos acá depreciación anual es igual equipo nuevo. Igual a valor depreciable 300,000. Dividido entre 8 años. Dividido entre 8. ¿Cuánto será el valor depreciable? Igual a 300,000 entre 8. 8 años. 37.500. Hemos dicho que se va a depreciar en 8 años, ¿no? Ambos se van a depreciar. Entonces tenemos 300,000 dividido entre 8 nos da 37,000, ¿no? 500. 37.500. Ya. Eso, dólares 37,500. Ahí está. Ya tenemos. Entonces, y la depreciación del equipo usado, de depreciación anual equipo usado igual a 268,000 es el valor en el cual se compró hace 3 años, dividido entre 8 también. ¿De cuánto será la depreciación anual del equipo usado? 168,000 es el valor que se compró hace 3 años. Entre 8, 21,000, ¿no? Eso es, ahí está, 21,000. ¿Listo? Ya tenemos las depreciaciones de ambos equipos anualmente. Con eso vamos a elaborar, ¿listo? Con eso vamos a elaborar. Ya, los que tienen el material, tal vez algunos ya tienen, ¿no? Depreciación. Ya los que tienen el material pueden escribir acá del equipo propuesto y del equipo usado. ¿Listo? Ya. Listo. Vamos a calcular, ¿listo? Vamos a calcular con la calculadora. Entonces, yo voy a... Dicen. ¿Sí? ¿Lo puedes subir un poquito más arriba, por favor? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿O más? Ya. ¿No? Ya. A ver, dejar de compartir. Ya, voy a dejar de compartir y vamos a ir al Excel, ¿listo? Listo. Ahora al Excel. Listo. Ahí está el Excel, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suprimir esto. Entonces, el cuadro es el siguiente, ¿ya? El cuadro. Entrada de efectivo o flujo neto de fondo con el equipo propuesto, dice en el cuadro del Excel. ¿Listo? Ahí está. Lo que vamos a hacer. Entrada de efectivo o flujo neto de fondo con el equipo propuesto. Tenemos los años, año 1, 2, 3, hasta 5. Dijimos
la estudiante me preguntó de cómo lo ha calculado esos ingresos. Están propuestos nomás, simplemente son propuestos. Ya. Las proposiciones, las estimaciones de las ventas. Los ingresos por venta son de 420,000 durante 5 años. ¿Ya? A eso le restamos los gastos. En la tablita donde se proponen, en la página anterior yo le dije, hay una tablita donde están propuestos estos datos. Ya, están propuestos en esa tablita de la página del texto. 420,000 menos 310,000, ¿cuánto nos da la diferencia? Tenemos acá el cuadro, entrada efectivo o flujo neto de fondo con el equipo propuesto. Años, 1, 2, 3, hasta 5. Los ingresos, 420,000 y los gastos, menos los gastos, sin depreciación, dice acá, sin depreciación, sin intereses y sin impuestos, dice, y gastos. ¿Listo? Ahí está. Sin depreciación, también sin intereses y sin impuestos. Ahí está. 420,000 menos 310,000. ¿Cuánto nos da la utilidad aquí? Utilidad. De impuestos. Ya, utilidad antes utilidad. En el texto dice antes de depreciación, dice. Sí, antes de depreciación. Sí, antes de depreciación. Depreciación e impuestos, dice, ¿no ve? ¿Sí? Solo dice depreciación. Antes de depreciación, intereses e impuestos. Intereses e impuestos. Pero lo vamos a dejar ahí. Depreciación. Intereses. E impuestos. Impuestos. Ya, eso sería. Antes de depreciación, intereses e impuestos. Eso nos da 110,000, ¿no ve? 110,000 nos da. Ya, ya nos anunció, ¿no? Dentro de un ratito se corta, ¿no? Ya nos anunció el... Ya. Aquí le restamos los 310,000 y nos da 110,000. Ahí está, 110,000 nos da la diferencia. Entonces, para los años del 1 al 5, la utilidad antes de intereses e impuestos es 110,000. ¿Listo? Luego le restamos la depreciación, lo que hemos calculado anteriormente. En el texto hemos calculado la depreciación anual, 37,500 nos da. 37,500. Ahí está. Ahí está. 37,500. 37,500. 37,500. Ahí está. ¿Listo? La utilidad antes de intereses e impuestos. Menos la depreciación, tenemos la utilidad antes de intereses y antes de impuestos podría ser. ¿Ya? Pero así dejémoslo acá. La utilidad antes de intereses o antes de intereses e impuestos acá. Intereses e impuestos. Ahí está. Antes de intereses. Ahí está. Eso nos da 110,000 menos 37,000. 72.500. 72,500, ahí está. 72,500 para los 5 años nos da, porque son uniformes las entradas y las depreciaciones también. 72,500 nos da la utilidad antes de intereses e impuestos. Ya le sacamos la depreciación, ahora nos da
Y luego le aplicamos el 25%. Ya nos van a cortar cualquier otro y ahí dejamos la clase. ¿Listo? Nos vemos mañana. Pero hasta que nos corten. ¿Está bien, Caterine? ¿Está bien, no ve? ¿O está jugando TikTok, Caterine tercero? No, listen, estoy atendiendo. Está atenta, ¿no? Ya. ¿Listo? Le restamos los impuestos a eso, ¿ya? Le restamos los impuestos. 25% de impuestos, ¿listo? Aquí está. Ya. Por 25%. 18.125, ¿no? Listo. Ahí está. El menos el IVA de 25% nos da. Luego tenemos la utilidad neta esperada. A la utilidad neta esperada le sumamos, ahí le sumamos la depreciación y tenemos las entradas de efectivo antes de amortizaciones.